La mañana era húmeda y pegajosa, como la mayoría de mis días desde que Isabel se había ido. A los 77 años, cada amanecer trae consigo dolores y molestias en distintas partes del cuerpo, y cada noche termina con el recuerdo de aquellos que ya no se sientan a tu lado en la cena. Yo, don Ricardo, me había acostumbrado a la soledad en esta casa de Nerja, con sus acres que Isabel y yo compramos en los 80. Es una casa grande, de 2 plantas, con vistas a la bahía, una zona que aún intento mantener a pesar de mi artritis. Esa mañana, como de costumbre, me preparaba una tostada con tomate y un chorrito de aceite de oliva para el desayuno. La televisión de la cocina retransmitía las noticias locales, la única voz que rompía el silencio de la casa. Estaba a punto de sentarme a la mesa cuando oí el sonido de un coche. Miré por la ventana y vi el SUV plateado de mi hijo, Carlos. ¿Qué demonios?, mascullé para mis adentros. Carlos solía avisar con antelación no aparecer en mi puerta a las 7 de la mañana. Salí al porche envuelto en una vieja bata. 4 personas bajaron del coche. Mi hijo Carlos, su esposa Teresa y mis nietos Pablo y Sofía. Teresa se hizo cargo inmediatamente de descargar las maletas, sin siquiera molestarse en saludarme. «¡Papá!», Carlos sonrió forzadamente mientras subía las escaleras. «Pensamos en venir a visitarte», señalé con la cabeza el maletero, del que Pablo sacaba otra bolsa, con 6 maletas. «¿Planeáis quedaros un tiempo?» «Sí, un tiempo», respondió Carlos, evitando mi mirada. «Estamos reformando, ¿recuerdas? Te lo comenté por teléfono». No recordaba nada de eso. La última vez que habíamos hablado, hacía 2 semanas, Carlos solo me había preguntado por mi salud y mi jubilación. «¿Cuánto tiempo pensáis quedaros?», pregunté sin rodeos. «Un par de semanas, quizás un mes». Se encogió de hombros Carlos. «No te preocupes, no te molestaremos». Me dio una palmada en el hombro y se dirigió a la casa. Teresa le siguió, apenas asintiendo con la cabeza, aferrada a un elegante bolso y un móvil. «Hola, abuelo», murmuró Pablo al pasar con 2 maletas. «Hola, abuelo». Sofía, mi nieta, al menos intentó sonreír, pero enseguida se quedó absorta en su teléfono. Me quedé en el porche, mirando la bahía y pensando que mi vida tranquila acababa de terminar. Tardé unos 10 minutos en serenarme y volver a la casa, que ya estaba llena de voces y olores ajenos. En la cocina, Teresa vaciaba el contenido de mi nevera. «Obadiah, este queso lleva caducado 3 días», exclamó, mostrándome un paquete de queso de cabra. «¿Y este horrible embutido? Tiene tantos nitratos que podrías morir en el acto». Observé en silencio cómo tiraba los víveres que había comprado hacía solo 2 días. Quise decir que había vivido 77 años comiendo lo que me gustaba, pero me contuve. Mientras tanto, Carlos recorría la casa, mirando las habitaciones y hablando por teléfono. «Papá», dijo al volver a la cocina, «Teresa y yo nos quedaremos con el dormitorio principal. Tú estarás más cómodo en la planta baja, así no tienes que subir escaleras». Sentí que algo se me encogía por dentro. El dormitorio principal era la habitación donde había dormido con Isabel durante 45 años. Todavía estaban allí sus fotos, sus libros. «Estoy bastante cómodo en mi dormitorio», respondí, intentando hablar con calma. «Subo las escaleras todos los días. Es bueno para mis articulaciones». «Pero papá», intervino Teresa, «tienes 77 años. Es peligroso subir escaleras a tu edad. ¿Y si te caes por la noche cuando vas al baño?» «Tengo un baño arriba», objeté, «y nunca me he caído por las escaleras en toda mi vida». «Siempre hay una primera vez», dijo Teresa. «Carlos, dile a tu padre que nos preocupa su seguridad». Carlos me miró con esa peculiar mezcla de lástima e irritación que había empezado a notar en su mirada en los últimos años. «Papá, por favor, es solo por unas semanas. Además, la habitación de la planta baja es bastante acogedora». Acogedora no era la palabra que usaría para describir la antigua habitación de invitados. Había una cama estrecha, una cómoda vieja y nada más. Pero me di cuenta de que era inútil discutir. Asentí y subí a recoger mis cosas. Mudarme a la pequeña habitación me llevó todo el día. No porque tuviera muchas cosas, sino porque cada objeto del dormitorio principal estaba conectado a un recuerdo. La foto de Isabel y yo en la playa de Cabo de Gata, nuestros anillos de boda en una caja sobre la cómoda, su jarrón favorito que nunca quité después de su muerte. Cuando terminé esa tarde, la casa ya no parecía la que había habitado durante los últimos 40 años. Teresa había colgado cuadros modernos, colocado sus adornos en la repisa de la chimenea y movido mis fotografías.
El salón ahora albergaba la enorme maleta de Carlos, que ni siquiera se había molestado en guardar. Los nietos se habían apoderado de la segunda habitación de arriba, donde solía estar mi despacho, y de allí ahora llegaba música a todo volumen y los sonidos de videojuegos. En la cena, que Teresa había preparado con productos ecológicos que había traído, me sentí como un invitado en mi propia mesa. Carlos y Teresa discutían sus planes sin siquiera intentar incluirme en la conversación. «Tenemos que volver a pintar la cocina», dijo Teresa. «Ese horrible color amarillo parece tan anticuado». «Pero es el color favorito de Isabel», objeté. «Ella misma eligió esa pintura». «Oh, vaya, eso fue hace 30 años». Teresa puso los ojos en blanco. «Nadie pinta las cocinas de amarillo ahora. Estoy pensando en gris claro con toques de menta. Esta es mi casa», le recordé, «y no pienso volver a pintarla». «Papá», interrumpió Carlos, «solo queremos refrescar un poco las cosas. También será bueno para el valor de la casa. ¿Estáis pensando en vender mi casa?» Sentí que la ira me subía por dentro. «Por supuesto que no», respondió Carlos rápidamente, «pero siempre es sensato mantener la propiedad en buenas condiciones». Noté la forma en que él y Teresa se miraron. Algo en esa mirada me inquietó. Después de la cena, los nietos desaparecieron rápidamente arriba, sin siquiera lavar los platos. Empecé a meter los platos en el lavavajillas, pero Teresa me detuvo. «Obadiah, lo estás haciendo mal. Los platos tienen que enjuagarse primero, o la máquina se atascará». «Llevo 15 años usando este lavavajillas», respondí. «Sé cómo funciona». «Carlos», Teresa se volvió hacia mi hijo, que estaba sentado en el salón mirando su portátil. «Dile a tu padre que puede estropear la máquina». Carlos ni siquiera levantó la vista. «Papá, por favor, haz lo que dice Teresa. Ella sabe más de electrodomésticos». Salí en silencio de la cocina y me dirigí a mi nueva habitación. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en todo el día sentí lo cansado que estaba, no físicamente, sino emocionalmente. Saqué del bolsillo la foto de Isabel que siempre llevaba conmigo. «¿Qué harías tú si fueras yo, cariño?», susurré, mirando su rostro sonriente. Los días siguientes se convirtieron en un verdadero calvario. Teresa estableció una nueva rutina en la casa sin pedir mi opinión. El desayuno se servía ahora a las 8, no a las 7 como yo estaba acostumbrado. Mi café de la mañana fue reemplazado por alguna infusión de hierbas porque la cafeína es mala para el corazón a tu edad. Obadiah. Mis programas favoritos de televisión fueron declarados demasiado ruidosos y anticuados. En su lugar, el salón ahora tenía interminables reality shows que Teresa veía o canales de deportes a los que Carlos cambiaba. Un día volví de mi paseo matutino y descubrí que mi colección de viejos discos de flamenco y copla, que había coleccionado toda mi vida, había desaparecido del salón. «¿Dónde están mis discos?», pregunté a Teresa, que colocaba unas velas decorativas en la estantería donde solía estar mi tocadiscos. «Oh, esa chatarra vieja». Ni siquiera se volvió hacia mí. La guardé en el garaje. Estaban acumulando mucho polvo y Sofía es alérgica. «No es chatarra», dije indignado. «Algunos de estos discos son ediciones raras. Valen dinero». «Oh, vaya, nadie escucha discos hoy en día». Finalmente me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «Si quieres música, Pablo puede enseñarte a usar Spotify». Salí de la casa y me dirigí al garaje. Mis discos estaban apilados en una vieja caja de cartón, algunas de las fundas arrugadas. Los saqué con cuidado, comprobando si había daños. La primera edición de Paco de Lucía que había comprado en los 60, los álbumes de Camarón de la Isla que tanto le habían gustado a Isabel. Todos estaban apilados descuidadamente como chatarra. Llevé la caja a mi habitación y la escondí debajo de mi cama. Al menos allí, Teresa no los alcanzaría. Los nietos apenas me hablaban. Pablo estaba constantemente ocupado con lo suyo, ya fuera yendo a entrevistas de trabajo o saliendo con amigos. Sofía pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, bajando ocasionalmente para coger algo de la nevera. Cuando intentaba hablar con ella sobre la universidad o sus planes, respondía con monosílabos y rápidamente encontraba una excusa para irse. Un día le ofrecí mi ayuda cuando estaba trabajando en un proyecto para la escuela. «Puedo ayudarte con tu investigación», le dije. Después de todo, trabajé como inspector de correos durante 40 años y sé una o dos cosas sobre cómo organizar información.
Sofía me miró con esa peculiar expresión que tienen los jóvenes cuando creen que un anciano está irremediablemente anticuado. Gracias, abuelo, pero lo buscaré en Google, respondió y volvió a su portátil. Una semana después de su llegada, descubrí que Teresa había tirado mis viejos álbumes de fotos familiares que guardaba en el armario del pasillo. ¿Por qué hiciste eso? No podía creer lo que veía en mis ojos cuando vi los álbumes en el cubo de basura del patio trasero. Obadiah, ocupaban demasiado espacio y necesitábamos un lugar para guardar nuestras cosas, respondió sin siquiera disculparse. Además, todas esas fotos antiguas se pueden escanear y guardar digitalmente. Es mucho más cómodo así. Estos álbumes son mi vida, dije, sacándolos de la basura. Son fotos de mis padres, de mi juventud, de los primeros años de Carlos. Papá, intervino Carlos, que como de costumbre apareció cuando el conflicto ya había comenzado. Solo estamos intentando limpiar. Hay demasiadas cosas. Cosas, lo miré. Esta es mi casa y estas cosas son mi vida. No te pedí que la limpiaras. Pero vives solo, dijo Carlos con el mismo tono que había usado para hablarme cuando era pequeño. Es difícil para ti manejar una casa tan grande. Solo estamos ayudando. Llevé los álbumes a mi habitación y los añadí a la creciente colección de cosas que tenía que rescatar de Teresa. Mi pequeña habitación se estaba convirtiendo lentamente en un depósito de mi vida, que estaba siendo metódicamente purgada del resto de la casa. Esa noche, sentado en mi estrecha cama y hojeando los álbumes salvados, pensé seriamente en mi futuro por primera vez. Era obvio que Carlos y Teresa no planeaban irse en un par de semanas, como decían. Se estaban instalando, cambiando la casa a su gusto, desplazándome gradualmente a mí y a mis pertenencias. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, cuyas huellas estaban siendo metódicamente borradas. Miré la foto de Isabel y yo de pie frente a esta casa el día que la compramos. Éramos tan felices entonces, llenos de planes e ilusiones. Imaginábamos envejecer aquí, sentados en el porche y viendo el atardecer sobre la bahía. Isabel no llegó a verlo. El cáncer se la llevó hace 5 años, y ahora yo estaba en peligro de perder también la casa que tanto amábamos. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que encontrar una manera de mantener el control de mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Todo cambió un domingo lluvioso, 2 semanas después de que mi casa se hubiera convertido en territorio ajeno. Estaba sentado en mi habitación, como solía hacer los últimos días, releyendo viejas cartas a Isabel y escuchando jazz desde mi teléfono con mis auriculares. Pablo me había enseñado a usar Spotify. Después de todo, era lo único útil que había pasado en esos días. Lloviznaba fuera de la ventana, las gotas goteaban por el cristal, y recordé todos esos días lluviosos que habíamos pasado con Isabel junto a la chimenea, hablando de libros que habíamos leído y de planes para el futuro. Un suave golpe en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Me quité los auriculares y lo invité a pasar, esperando ver a Carlos o Teresa con otra queja, pero la cabeza de Sofía apareció en el umbral. «Abuelo, ¿puedo pasar?», preguntó tímidamente. «Claro, pasa». Me sorprendió y me agradó. Mi nieta rara vez había buscado mi compañía desde que habían llegado. Sofía entró y se detuvo torpemente en medio de la habitación, mirando a su alrededor. Noté que era la primera vez que veía en lo que se había convertido mi hogar. Un almacén de objetos rescatados, recuerdos y cosas que Teresa había considerado anticuadas e innecesarias. «¡Wow!», dijo, mirando las pilas de libros, álbumes y cajas de discos. «Ya veo dónde fue a parar todo lo del salón». «No todo», respondí. «Gran parte de ello tu madre simplemente lo tiró». Sofía hizo una mueca y se sentó en el borde de la cama. «Abuelo, yo vine a advertirte». Algo en su voz me puso en guardia. «¿Sobre qué?». Oí a mis padres hablar. Bajó los ojos. «Mamá ha decidido que sus padres se muden aquí, la abuela Carmen y el abuelo Fernando. Están vendiendo su casa en Mijas». Sentí un escalofrío. Aunque la casa hubiera sido el doble de grande, no habría habido sitio para tanta gente. Pero no se trataba solo de espacio. «¿Dónde piensan ponerlos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Por eso vine». Sofía jugueteó con el borde de su camiseta. «Mamá y papá creen que estarías mejor en otro sitio». «¿Qué otro sitio?». Mi voz tembló, aunque intenté mantener la calma. «Una residencia de ancianos». Sofía lo soltó. «Ya han encontrado un sitio en Málaga y han dado una señal. Dicen que te cuidarán profesionales
y que no tendrás que preocuparte por cocinar, limpiar y todo eso. Sentí que la ira me subía en una ola. Carlos y Teresa planeaban echarme de mi propia casa para hacer sitio a sus padres. ¿Cuándo me lo van a decir?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Esta noche, respondió. Están esperando a que Pablo vuelva de su entrevista. Quieren que toda la familia esté reunida, excepto yo, supongo. Sonreí amargamente. Ya no soy parte de la familia, ¿verdad? Abuelo, no digas eso, objetó Sofía. Es solo que creen que es lo mejor para todos. Mamá dice que ya no puedes vivir solo y que ellos están demasiado ocupados para cuidarte. ¿Cuidarme? Me levanté de la silla sintiendo una oleada de energía por la indignación. Llevo 77 años cuidándome. Trabajé como inspector de correos durante 40 años. Crié a tu padre, construí esta casa con tu abuela Isabel, y ahora creen que soy un anciano incompetente al que hay que meter en un asilo. Sofía se sobresaltó por mi arrebato. Nunca me había visto enfadado. Respiré hondo, intentando calmarme. Lo siento, Sofía, dije más bajo. Te agradezco que me hayas avisado. Al menos tendré tiempo para prepararme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ansiosamente. Todavía no lo sé, respondí con sinceridad, pero no me rendiré sin luchar. Por la noche, tal como había predicho Sofía, Carlos convocó un consejo familiar en el salón. Me senté en mi vieja silla, lo único en la habitación que Teresa no pudo tirar porque me negué a levantarme cuando intentó limpiarla, y observé los rostros de mis parientes. Carlos parecía tenso. Teresa golpeaba el pie con impaciencia en el suelo. Pablo miraba su teléfono, fingiendo que no estaba allí, y Sofía evitaba mirarme a los ojos. Papá, comenzó Carlos después de una larga pausa, queremos hablar contigo sobre el futuro. Mi futuro, aclaré, mirándolo directamente a los ojos, o el futuro de esta casa. Carlos dudó, pero Teresa tomó la iniciativa. Obadiah, dijo con ese tono que se usa con un niño cascarrabias, todos vemos que te cuesta vivir solo. Olvidas tomar tu medicación, no comes bien, tu casa está en mal estado. Nos preocupamos por ti. ¿De verdad? No pude evitar ser sarcástico. Pensé que os preocupaba dónde meter a vuestros padres, Teresa. Ella se encogió y Carlos lanzó una rápida mirada a Sofía, que se encogió en su asiento. Papá, seamos honestos, dijo Carlos. Sí, los padres de Teresa están vendiendo su casa y se mudan más cerca de nosotros, pero eso es un asunto aparte. Realmente nos preocupa tu salud y seguridad. Tanto que decidieron echarme de mi propia casa. Sentí que las manos me temblaban de ira, pero intenté hablar con calma. Hemos encontrado el lugar perfecto, interrumpió Teresa. Pinar del Sol no es solo una residencia de ancianos, sino una verdadera comunidad para jubilados activos. Hay piscina, biblioteca, excursiones organizadas. Sabía que mentía. Pinar del Sol era la residencia de ancianos más barata de la zona, con servicios mínimos y mala reputación. Había leído sobre ella en el periódico local. Estaba constantemente con poco personal y el edificio necesitaba reformas. No me voy a ninguna parte, dije con firmeza. Esta es mi casa y me quedo aquí. Papá, sé razonable. Carlos se inclinó hacia adelante. No puedes vivir aquí solo y no podemos cuidarte todo el tiempo. Tenemos nuestras propias vidas, trabajo, hijos. No os pedí que me cuidarais, le recordé. Vinisteis aquí y decidisteis que podíais manejar mi vida. Y ahora queréis deshaceros de mí para hacer sitio a los padres de Teresa. ¡Obadiah! Teresa estaba indignada. ¿Cómo puedes decir eso? Solo pensamos en tu bienestar. Entonces dejadme en paz, respondí. Idos y dejadme vivir como hacía antes de que llegarais. Eso es imposible, dijo Carlos. Ya lo hemos decidido todo. Te mudas a Pinar del Sol en 3 días. ¿Y si me niego? Me enderecé en mi silla, sintiendo el corazón latiéndome en el pecho. Papá, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser, suspiró Carlos. Te das cuenta de que es inevitable. A tu edad, tarde o temprano, todo el mundo tiene que mudarse a una residencia. Es mejor hacerlo ahora, mientras aún estás lo suficientemente activo como para acostumbrarte al nuevo lugar. Miré a mi hijo y no lo reconocí. ¿Cuándo se había vuelto un hombre tan frío y calculador? ¿Dónde estaba el niño al que enseñé a montar en bicicleta? ¿El niño al que le leía cuentos antes de dormir? ¿El niño al que consolé después de su primer desengaño amoroso? Esta es mi casa, repetí. No me voy a ninguna parte. Si no vas voluntariamente, dijo Teresa, con irritación mal disimulada, tendremos que conseguir una tutela.
Carlos ya ha consultado a un abogado. A tu edad, el testimonio de un par de médicos sería suficiente para declararte necesitado de tutela. Sentí un escalofrío. Amenazaban con quitarme no solo mi casa, sino mi derecho a controlar mi propia vida. ¿Le harías eso a tu padre?, le pregunté a Carlos, sin creer lo que oía. Él desvió la mirada. Papá, no lo saques a colación. Simplemente acepta mudarte y todo irá bien. Me di cuenta de que había perdido esta batalla. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para echarme, y tenían la ventaja: juventud, conocimientos legales, recursos. Yo no tenía nada más que mi terquedad y mi sentido de la injusticia. De acuerdo, dije finalmente. Iré a esa residencia vuestra, pero no penséis que os lo perdonaré jamás. Los 3 días siguientes pasaron como un borrón. Observé a Teresa y Carlos empacar mis cosas, decidiendo por mí lo que necesitaría en la residencia y lo que era innecesario. La mayoría de mis libros, mi colección de sellos que había coleccionado toda mi vida, muchas de mis fotografías, todo fue declarado innecesario y enviado al garaje para su almacenamiento. Solo pude llevarme mi ropa, algunos objetos personales y fotos. Las habitaciones de Pinar del Sol eran pequeñas y no cabrían muchas cosas allí. Sofía intentó ayudarme colando cosas en mi maleta que Teresa había apartado. Era la única que parecía realmente molesta por lo que estaba sucediendo. «Abuelo, lo siento mucho», susurró mientras me ayudaba a empacar el álbum de fotos. «He intentado hablar con mamá y papá, pero no me escuchan». «No te culpes, cariño», respondí, acariciándole la cabeza. No podías cambiar nada. El día de la mudanza me levanté temprano y salí al patio trasero. La niebla aún no se había disipado sobre la bahía y el agua parecía plateada a la luz de la mañana. Me quedé allí mucho tiempo, empapándome de la vista que había sido parte de mi vida durante tantos años. A Isabel y a mí nos encantaba sentarnos en la terraza las tardes de verano, viendo el sol ponerse sobre la bahía, tiñendo el cielo y el agua de tonos rosados y dorados. Ahora no sabía si volvería a ver esa vista. Carlos me encontró allí 1 hora después. «Papá, es hora de irse», dijo, intentando sonar alegre. «El coche ya está cargado». Asentí y eché un último vistazo a la bahía antes de darme la vuelta y caminar hacia la casa. El SUV de Carlos estaba aparcado junto al porche, 2 maletas y una caja cargadas en el maletero, todo lo que quedaba de mi vida. Teresa se afanaba, comprobando si todo estaba cerrado, si habíamos olvidado algo. Parecía casi feliz, como si deshacerse de mí fuera un gran alivio. «Obadiah», dijo al acercarme al coche, «no olvides tus pastillas. Las puse en el bolsillo lateral de tu maleta e hice un horario de citas. Se lo darás a la enfermera cuando lleguemos». No respondí, simplemente me senté en el asiento trasero junto a Sofía. Pablo se había quedado en casa. Tenía una cita importante, explicó. Incluso me alegré de que no hubiera ido. Al menos habría un testigo menos de mi humillación. El trayecto a Pinar del Sol duró unos 30 minutos. Miré por la ventana los lugares familiares que pasaban a toda velocidad. La oficina de correos donde trabajé, el parque donde paseaba con Isabel, la tienda donde le compraba flores todos los viernes, y sentí que una parte de mí moría. Pinar del Sol resultó ser exactamente lo que esperaba. Un lúgubre edificio de ladrillo gris de 3 plantas, rodeado de árboles raquíticos y un césped pulcramente cortado pero sin vida. Ni rastro de esa comunidad de jubilados activos de la que había hablado Teresa. Por las ventanas veía a ancianos sentados en sillas en la sala común, mirando sin sentido la televisión. «Parece bonito», dijo Sofía con incertidumbre al bajar del coche. «No finjas, cariño», respondí en voz baja. «Ambos sabemos lo que es este lugar». Nos recibió la recepcionista, una mujer de mediana edad, corpulenta, con una sonrisa forzada y ojos cansados. Nos guió por el proceso de registro, nos mostró mi habitación, un pequeño espacio con una cama estrecha, mesita de noche y armario, y nos entregó un horario de comidas y medicamentos. «La cena es a las 17:30, dijo, mirando sus papeles. «No a mí. No llegues tarde o tendrás que esperar hasta el desayuno». Carlos y Teresa me ayudaron a guardar mis cosas, lo que solo llevó unos minutos. Tan pocas eran. Luego llegó el momento de la despedida. «Papá», Carlos parecía incómodo, «te visitaremos. Quizás no de inmediato, tenemos que ayudar a los padres de Teresa con la mudanza, pero definitivamente vendremos pronto». No respondí. ¿Qué podía decir?
que no quería verlos, que la traición era imperdonable, que habían arruinado mi vida por su propia conveniencia. Sofía me abrazó con fuerza y sentí sus lágrimas mojar mi camisa. «Vendré a visitarte, abuelo», susurró. «Lo prometo». «Lo sé, cariño», respondí, acariciándole la espalda. «Cuídate». Cuando se fueron, me senté en el borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba las paredes desnudas de la extraña habitación que ahora era mi hogar. La primera semana en Pinar del Sol fue la peor semana de mi vida. La comida era insípida, el régimen opresivo y la comunidad deprimente. La mayoría de los residentes eran significativamente mayores que yo o tenían problemas de salud graves. Algunos sufrían demencia y ni siquiera reconocían a sus propios hijos que venían a visitarlos. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, leyendo los pocos libros que logré llevarme o mirando fotografías. A veces salía a la sala común y miraba por la ventana el aparcamiento, esperando ver el coche de Sofía, pero nunca llegó. Al 10º día de mi estancia en Pinar del Sol, algo sucedió que lo cambió todo. Estaba sentado en el comedor, intentando tragar algo llamado guiso de pollo, pero que más bien parecía pegamento, cuando oí una voz familiar. «¡Obadia! ¡Obadia Lamb!». No podía ser. Levanté la vista y vi a un hombre alto y flaco con barba gris que me miraba con genuina sorpresa. «¡Ferris!». No podía creer lo que veía en mis ojos. «¡Ferris Dunham!». Ferris había sido compañero mío en correos y luego se había ido a trabajar al banco. Habíamos sido amigos durante años, pero perdimos el contacto después de que su esposa muriera y él se mudara con su hija a Sevilla. «¿Qué demonios haces en este asilo?», preguntó sentándose frente a mí. «Mi querido hijo decidió que este era mi lugar». Sonreí amargamente. «¿Y tú?». «Llevo aquí 8 meses», respondió Ferris. «Después de mi segundo derrame cerebral, mi hija decidió que no podía cuidarme. Estaba demasiado débil para discutir». Hablamos durante todo el almuerzo y nos sentamos en la sala común mucho tiempo después. Ferris me contó su vida después de la mudanza, cómo su hija había vendido su casa, cómo había perdido la mayoría de sus pertenencias y cómo se había resignado gradualmente a su nueva realidad. «Pero tú», dijo mirándome con atención, «aún estás fuerte, caminas solo, tienes la cabeza clara, las manos no te tiemblan. ¿Qué pasa con tu casa?». Le conté toda la historia, cómo Carlos y Teresa habían invadido mi vida, cómo me habían forzado gradualmente a salir de mi propia casa, cómo finalmente me habían desalojado para hacer sitio a los padres de Teresa. «¿Y la casa les pertenece a ellos ahora?», preguntó Ferris cuando terminé. «No», negué con la cabeza. «Esa es la ironía. La casa sigue registrada a mi nombre. Carlos debería habérmela escriturado hace 2 años, pero lo fue posponiendo porque no quería pagar el impuesto de donaciones. Dijo que ya lo haría, que era mejor esperar hasta que yo, ya sabes, hasta que te fueras al otro barrio», dijo Ferris sin rodeos. Siempre fue un hombre que llamaba a las cosas por su nombre. «Exacto», asentí. «Y mientras la casa esté a mi nombre, solo la usan». Ferris se frotó la barbilla pensativamente. «¿Sabes, Obadiah?», dijo después de una pausa. «Si la casa es legalmente tuya, puedes hacer lo que quieras con ella, como venderla». «¿Venderla?». Nunca lo había pensado. La casa era parte de mí, el lugar donde pasé la mayor parte de mi vida, donde se guardaban mis recuerdos. «Piénsalo». Ferris se inclinó más cerca. «Tu hijo y tu nuera te tiraron como si no fueras nada. Viven en tu casa, usan tus posesiones y te enviaron aquí a morir. ¿Por qué no les das una lección?». Empezaba a ver a dónde quería llegar. «¿Sugieres que venda la casa a sus espaldas?», pregunté, sintiendo algo parecido a la esperanza agitándose en mi pecho. «Exacto». Ferris sonrió ampliamente. «Pasé 30 años en un banco, Obadiah. Sé cómo funcionan estas cosas. Si la casa está a tu nombre, tienes todo el derecho a venderla. Ni siquiera tienen que saberlo hasta que el trato esté cerrado». Me imaginé las caras de Carlos y Teresa cuando se enteraran de que ya no podían vivir en mi casa. Sería la venganza perfecta. «¿Pero a dónde iría?», pregunté. «Aunque venda la casa, sigo necesitando un lugar para vivir, y puede que no haya suficiente dinero para un lugar nuevo, dados los precios actuales». «También he pensado en eso». Ferris entrecerró ligeramente los ojos. «Mi sobrino tiene una agencia inmobiliaria en Málaga.
Podría ayudarte a encontrar un comprador que acepte que vivas en una casa de invitados o un anexo. Muchas personas ricas buscan propiedades en Nerja y están dispuestas a aceptar diferentes condiciones solo para conseguir una buena casa. Pude sentir que un plan empezaba a formarse en mi cabeza. Esto podría funcionar. Podría recuperar el control de mi vida y al mismo tiempo vengarme de quienes me habían traicionado. Ferris, dije, mirando a mi viejo amigo con renovada determinación. Cuéntame más sobre este sobrino. Como prometió, Ferris me presentó a su sobrino, Jorge Dunham, al día siguiente. Jorge era un hombre enérgico de unos 45 años, con ojos astutos y una mirada penetrante que me recordaba a los tiburones que a veces había visto frente a la costa. Había venido a Pinar del Sol con el pretexto de visitar a su tío y nos reunimos en el pequeño jardín detrás del edificio, donde los pacientes no solían pasear por falta de bancos y sombra. Mi tío Ferris me ha contado su situación, señor Lamb, dijo Jorge después de que hubiéramos intercambiado saludos, y creo que puedo ayudarle. ¿De verdad cree que alguien estaría dispuesto a comprar una casa con un gravamen como yo? Pregunté sin rodeos. Había estado pensando en el plan de Ferris toda la noche y dudaba de su viabilidad. Jorge sonrió, mostrando unos dientes impecables que obviamente valían mucho dinero. Señor Lamb, subestima el atractivo de los bienes inmuebles en Nerja. Los precios allí han subido un 30% en los últimos 2 años. Una casa con vistas a la bahía con un terreno así, créame, habrá compradores dispuestos a hacer cualquier tipo de oferta. ¿Pero mi hijo no podría impugnar la venta? Ese era mi mayor temor. Él vive allí. Si la casa está oficialmente registrada a su nombre y no hay documentos que restrinjan su derecho a disponer de ella, como una renta vitalicia o una donación con derecho a residencia, entonces legalmente tiene todo el derecho a venderla. Su hijo solo puede impugnar la venta si puede probar que usted está incapacitado o actuando bajo coacción. Por eso me metieron aquí. Sonreí amargamente, para que fuera más fácil probar mi incapacidad después. Por eso tenemos que actuar rápido y con cuidado, asintió Jorge. Prepararé el papeleo, buscaré compradores y haremos las inspecciones mientras su hijo está en el trabajo. Nadie sabrá de la venta hasta que el contrato esté firmado y registrado. ¿Y cómo organizaríamos las inspecciones? No podía imaginarme mostrando la casa en secreto a posibles compradores mientras Carlos y Teresa estaban en el trabajo. Yo estoy encerrado aquí. ¿Tiene las llaves de la casa?, preguntó Jorge. Asentí. Cuando me trajeron a Pinar del Sol, me había metido un manojo de llaves en el bolsillo de la chaqueta y a nadie se le había ocurrido quitármelas. Eso es genial. Le organizaré excursiones de un día. Oficialmente, es parte de un programa de socialización para pacientes. Llevan grupos a centros comerciales, museos, parques. Es una práctica común en estas instalaciones. Haré los arreglos con la administración para incluirle en estas excursiones y yo le esperaré fuera en mi coche. El plan sonaba como una operación de espionaje, y una parte de mí no podía creer que yo, un inspector de correos jubilado de 77 años, estuviera considerando seriamente tal empresa. Pero la otra parte, la que aún recordaba la humillación de ser desterrado de mi propia casa, anhelaba justicia. Y si Carlos o Teresa están en casa durante la inspección, siempre me aseguro de que el camino esté despejado de antemano, respondió Jorge con confianza. Es una práctica estándar en mi negocio. A veces tengo que vender casas donde los cónyuges se están divorciando y uno de ellos no quiere vender. Créame, sé cómo manejarlo con delicadeza. Acordamos que Jorge comenzaría el papeleo de inmediato. Necesitaba proporcionarle una copia del certificado de propiedad, que afortunadamente siempre guardaba en un sobre junto con otros documentos importantes en mi cartera. La previsión que había desarrollado durante años de tratar con el correo me había servido bien por primera vez en mucho tiempo. 3 días después, Jorge me llamó al teléfono de Pinar del Sol y me informó de que el papeleo estaba listo. La casa estaba en venta, sin dirección, solo el barrio y las características, y había varios compradores interesados. «Tiene su primera visita mañana, señor Lamb», dijo. «He hecho los arreglos con la administración. Le marcarán para una excursión a los jardines botánicos». «Jorge», bajé la voz, aunque no había nadie más en la habitación. ¿No tienes miedo de que esto sea, bueno, no del todo legal? Es decir, engañar a la administración,
¿Reuniones secretas? Señor Lamb, sonaba absolutamente seguro. Usted es un ciudadano plenamente capaz que reside temporalmente en un centro de atención. Tiene derecho a la privacidad y a gestionar su propiedad. Si la administración cree que va a haber cactus, pero en su lugar está visitando su propiedad con posibles compradores, ese es su derecho. Nadie le tiene bajo arresto domiciliario. Sus palabras me dieron confianza. De hecho, no había hecho nada ilegal. Simplemente estaba disponiendo de mi propiedad como mejor me parecía. Al día siguiente, me puse mi mejor y único traje que Teresa me había permitido llevar y me uní a un grupo de ancianos que esperaban un autobús para ir a los jardines botánicos. Cuando el autobús se detuvo, me separé discretamente del grupo y me dirigí a un sedán negro aparcado a la vuelta de la esquina del edificio. Bonito día para una visita inmobiliaria, ¿no? Sonrió Jorge al abrirme la puerta del coche. De camino a mi casa, Jorge me habló del primer posible comprador. Una pareja de mediana edad de Madrid que buscaba una casa de vacaciones. Están dispuestos a pagar un buen precio, pero quieren remodelar completamente el interior. Esto significa que todas sus cosas que quedan en la casa tendrán que ser retiradas. La mayoría de mis cosas ya están en el garaje, gracias a los esfuerzos de Teresa, dije amargamente. Carlos prometió que me las guardarían, pero dudo que cumplan esa promesa. Podríamos incluir una cláusula en el contrato sobre la guarda y entrega de sus efectos personales, sugirió Jorge. O podríamos organizar la retirada antes de que se cierre el trato. Cuando llegamos a la casa, Jorge pasó primero, escudriñando el terreno. El coche de su hijo no está, señaló, pero hay otro coche en la entrada. Teresa debe estar en casa. Me sentí decepcionado. O sus padres ya se han mudado. Vamos a comprobarlo. Jorge sacó su móvil y marcó un número. Hola, somos Fontanería Limpia. Hemos recibido una solicitud de inspección de fontanería en su barrio. ¿Hay alguien en casa en las próximas 2 horas? Escuchó la respuesta y me sonrió. Ya veo, muchas gracias. Entonces vendremos mañana. Desconectó. No hay nadie en casa. Es el coche de un vecino. Lo dejaron en su entrada mientras reparaban el suyo. La mujer que contestó el teléfono dijo que todos se habían ido por el día. Su hijo al trabajo, su nuera y sus padres a una tienda de muebles en Mijas, eligiendo muebles nuevos para mis dormitorios, aclaré, sintiendo que la ira me subía por dentro. No se preocupe, pronto estarán eligiendo muebles para otra casa, guiñó Jorge y dio la vuelta al coche. Tenemos unas 3 horas antes de que regresen, tiempo más que suficiente para echar un vistazo. Una pareja de Madrid, los señores Bravo, nos esperaban cerca en una cafetería. Eran exactamente como me los había imaginado. Arreglados, seguros de sí mismos, con esa peculiar expresión en sus rostros que tienen las personas acostumbradas a conseguir lo que quieren. La señora Bravo miró la casa con la meticulosidad de una persona dispuesta a gastar mucho dinero y que quiere conseguir el producto perfecto. No está mal distribuida, pero está tan anticuada, dijo, pasando el dedo por la encimera de la cocina. Vamos a tener que remodelar completamente la cocina y también los baños. La vista de la bahía es genial, dijo el señor Bravo, mirando por la ventana del salón. Y el terreno es lo suficientemente grande. Podríamos construir una piscina. Observé en silencio cómo unos extraños discutían el futuro de mi hogar, planeando derribar y reconstruir las habitaciones donde se había pasado la mayor parte de mi vida. Era doloroso, pero también liberador. Empecé a darme cuenta de que el hogar son solo paredes y un techo. Los verdaderos recuerdos viven dentro de mí, y nadie puede quitarlos o reconstruirlos. Los Bravos se quedaron en la casa aproximadamente 1 hora, haciendo muchas preguntas sobre los servicios, la antigüedad del tejado y el estado de los cimientos. Jorge respondió profesionalmente, volviéndose ocasionalmente hacia mí para aclarar algo. Al final de la inspección, la señora Bravo se volvió hacia mí. Señor Lamb, su agente mencionó que le gustaría conservar el derecho a quedarse en la casa de invitados, pero no veo una casa de invitados aquí. Todavía no está aquí, admití, pero hay mucho espacio en la propiedad para construir una. Ella frunció el ceño. Me temo que eso complica las cosas. Planeábamos usar la casa para vacaciones, no para compartir el terreno con, titubeó, sin querer decir lo obvio, una persona mayor. Entiendo, asentí. Quizás no seamos el uno para el otro. De camino de vuelta a Pinar del Sol, compartí mis dudas con Jorge. Quizás la idea de la casa de invitados no sea realista,
¿Quién querría comprar una casa con ese tipo de gravamen? Los Bravo no son los únicos posibles compradores, dijo Jorge con confianza. Mañana tenemos una cita con otro cliente que creo que encajaría mejor. No solo busca una casa de vacaciones, sino que planea mudarse a Nerja de forma permanente. El día siguiente trajo otra excursión, esta vez oficialmente al Museo de Historia Local. Jorge me esperaba de nuevo a la vuelta de la esquina y nos dirigimos a la casa, asegurándonos de que no hubiera nadie antes. Don Alejandro Barragán no se parecía en nada a lo que esperaba. En lugar del típico empresario rico con un traje caro, vi a un hombre alto y esbelto de unos 55 años, vestido con sencillos pantalones y una camisa con las mangas remangadas. Sus sienes canosas y su rostro bronceado con arrugas en las comisuras de los ojos mostraban a un hombre acostumbrado a pasar mucho tiempo al aire libre. Señor Lamb, me estrechó la mano con firmeza. Es un placer conocerle. Jorge me ha contado su historia y admiro su determinación. A diferencia de los Bravo, Barragán miró la casa no como una posible reforma, sino como un futuro hogar. Hizo preguntas sobre los vecinos, cómo había cambiado el barrio a lo largo de los años, y se interesó por la historia de la casa y nuestras vidas con Isabel. He soñado con una casa junto al mar toda mi vida, dijo mientras salíamos al patio trasero. Durante los últimos 30 años he dirigido una cadena de hoteles en el centro del país. Empecé con un motel que heredé de mi padre y fui expandiendo el negocio. El año pasado vendí la empresa a una gran corporación y ahora puedo permitirme vivir donde siempre he querido. ¿Y no le incomoda la cláusula de la casa de invitados?, pregunté sin rodeos. En absoluto, sonrió Barragán. Sabe, señor Lamb, cuando era niño mi abuelo vivía con nosotros. Tenía un pequeño anexo a la casa, solo una habitación con baño y una pequeña cocina, pero el lugar era mágico para mí. Mi abuelo me contaba historias de la guerra, me enseñó a pescar, me mostró cómo arreglar diferentes cosas. Cuando se fue, lo eché mucho de menos y también esos momentos. Miró a su alrededor, calculando algo en su mente. Aquí, en la esquina más alejada, se podría construir una bonita casa de invitados con entrada independiente, pero cerca de la casa principal. 2 dormitorios, salón, cocina, quizás incluso una pequeña terraza con vistas a la bahía. ¿Qué le parece? Suena casi perfecto, admití, intentando no mostrar lo conmovido que estaba por sus palabras. No estoy sugiriendo que sea mi abuelo, se rió Barragán, notando mi vergüenza. Pero aprecio las experiencias de vida y las historias, y también me gusta la idea de tener a alguien en la casa que conozca su historia, que la haya cuidado durante años. Le da alma a un lugar, ¿sabe? Lo sabía, y por primera vez desde que Carlos y Teresa aparecieron en mi puerta con maletas, sentí esperanza. Después de la inspección, Barragán hizo una oferta que superaba el valor de mercado de la casa en un 15%, con la condición de que me construiría una casa de invitados a mi gusto y tendría derecho a vivir allí de por vida. Además, insistió en incluir una cláusula en el contrato para asegurar que tendría acceso a todas mis pertenencias personales guardadas en la casa y el garaje hasta que se cerrara el trato. Quiero que sea justo, dijo. Su hijo y su nuera le han hecho una injusticia, pero no quiero que nuestro trato se vea empañado por futuras disputas legales. Durante la semana siguiente, Jorge organizó varias visitas más, durante las cuales Barragán y yo discutimos los detalles del trato y nos reunimos con un abogado que ayudó a redactar y revisar todos los documentos. Barragán incluso trajo a un arquitecto para discutir los planos de la construcción de la casa de invitados. La construcción tardará unos 3 meses, dijo el arquitecto, mostrándome los bocetos preliminares, pero le encantará el resultado. La casa será completamente independiente, con su propio sistema de calefacción y aire acondicionado, una cocina moderna y un baño adaptado a su edad. Miré los planos y pensé que podía ver mi futuro. No una habitación aburrida en Pinar del Sol, sino una casa acogedora con vistas a la bahía donde podría pasar mis años restantes con dignidad y comodidad. Finalmente, 2 semanas después de nuestra primera reunión, todo el papeleo estaba listo. Nos reunimos en la oficina del abogado en Málaga y firmé el acuerdo de compra. Barragán me entregó un cheque por el pago inicial y el resto del dinero se depositaría en mi cuenta una vez registrada la transacción. Enhorabuena, señor Lamb, dijo el abogado, estrechándome la mano.
El trato se registrará en un plazo de 3 días hábiles. Después de eso, la casa se convertirá oficialmente en propiedad del señor Barragán. ¿Y mi hijo y su familia?, pregunté. ¿Tendrían que mudarse? Según la ley, el nuevo propietario puede exigir que se desocupe la propiedad en un plazo de 30 días después del registro de la transacción, respondió el abogado. Pero eso queda a discreción del señor Barragán. 30 días es un plazo justo, asintió Barragán. Es tiempo suficiente para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Cuando salimos de la oficina, sentí un extraño alivio mezclado con ansiedad. El plan había funcionado. Había vendido la casa, asegurado mi futuro y dado una lección a Carlos y Teresa. Pero ¿cómo reaccionarían cuando se enteraran? ¿Qué les diría cuando me los encontrara? No se preocupe, señor Lam, dijo Barragán como si me hubiera leído el pensamiento. Estaré allí cuando les dé la noticia. Juntos podemos manejar cualquier reacción. Gracias, señor Barragán. Le agradecí sinceramente por todo. Por favor, llámame Alejandro, sonrió. Después de todo, ahora seremos vecinos. De camino de vuelta a Pinar del Sol, miré por la ventana el paisaje que pasaba y pensé en lo drásticamente que mi vida había cambiado en esas 2 semanas. Había pasado de ser un anciano rechazado y humillado a un hombre en control de su propio destino. Vendí la casa que se había convertido en mi prisión y me aseguré un nuevo futuro. Todo gracias a un encuentro casual con Ferris y su sobrino. Cuando Jorge me dejó en Pinar del Sol, noté el coche de Carlos en el aparcamiento. El corazón me dio un vuelco. ¿De verdad se había enterado de la venta? Pero eso era imposible. El papeleo aún no se había presentado. Jorge, señalé el coche. Ese es mi hijo. No se preocupe, me tranquilizó. Lo más probable es que sea una visita normal. Quizás finalmente decidió visitarle como prometió. Asentí, aunque no lo creía. Carlos no me había visitado ni una sola vez desde que me había metido en Pinar del Sol. Ni siquiera Sofía, que había prometido visitarme, había aparecido. ¿Qué le digo?, pregunté, sintiéndome inseguro. Nada todavía, aconsejó Jorge. El trato aún no se ha registrado. Sería mejor esperar la confirmación oficial antes de hacer una declaración. El señor Barragán y yo vendremos a recogerle en 3 días, cuando esté hecho. Entré en el edificio, preparándome para mi encuentro con mi hijo, y sin saber lo que traería, pero había una certeza dentro de mí. Pasara lo que pasara, ya no era una víctima indefensa. Había recuperado el control de mi vida. Carlos sí vino a visitarme, aunque visita es una palabra demasiado fuerte para lo que realmente sucedió. Pasó menos de media hora en Pinar del Sol, quejándose principalmente del trabajo y preguntándome cómo me sentía, como si me estuviera muriendo. Ni una palabra sobre cuándo me llevarían a casa, ni una insinuación de que mi exilio pudiera terminar alguna vez. Antes de irse mencionó, como de pasada, «Por cierto, papá, tenemos una pequeña celebración este sábado. Es el cumpleaños del padre de Teresa, Fernando. Cumple 75 años y la fiesta la hacemos en mi casa». No pude contener la amargura en mi voz. Carlos frunció el ceño, como si mis palabras le hubieran pillado desprevenido. «Bueno, técnicamente, sigue siendo tu casa, sí, pero no te importa, ¿verdad? Después de todo, vivimos allí y los padres de Teresa también están allí ahora. ¿Ya se mudaron?». Sabía la respuesta, pero quería oírla de él. «Sí, la semana pasada». Parecía un poco culpable, pero rápidamente se recompuso. «Vendieron su casa en Mijas y ahora viven con nosotros. Remodelamos un poco las habitaciones de arriba. Espero que no te importe». Pensé en los papeles que había firmado hacía 3 días, el cheque que estaba en la caja fuerte de Jorge, los planos de la casa de invitados que me había mostrado el arquitecto. Todos estos eran mis secretos, mi pequeña venganza por la traición, y el momento de revelarla estaba cerca. «No me importa», mentí con una sonrisa. «Es una casa grande con mucho espacio para todos». Carlos se relajó visiblemente, claramente aliviado por mi repentina conformidad. «Eso es bueno. Sabía que lo entenderías. Es solo temporal hasta que nosotros...» Tartamudeó sin querer terminar la frase. «Hasta que me encontréis un lugar mejor que Pinar del Sol», sugerí, manteniendo un tono amigable. «Exacto», asintió, sin reconocer la ironía. «Teresa y yo estamos buscando mejores opciones. Pinar del Sol no es, desde luego, el lugar donde deberías pasar tus...». Se detuvo de nuevo. «El resto de mis días», le animé. Quise decir el futuro cercano.
Carlos sonrió torpemente. Cuando se fue, me senté en la ventana mucho tiempo, mirando el aparcamiento y pensando en el próximo sábado. Jorge había prometido que el papeleo se presentaría el viernes, y Alejandro y yo habíamos planeado una visita el sábado por la mañana. Pero ahora que me había enterado de la fiesta, pensé que podría ser aún mejor anunciar la noticia delante de todos los invitados. Que Carlos y Teresa experimentaran la misma humillación pública que yo había experimentado cuando me desalojaron de mi propia casa. Llamé a Jorge desde el teléfono de Ferris y le conté la conversación con mi hijo. Podría ser bueno para nosotros, asintió Jorge después de un momento de reflexión. Si todos los invitados ya están en la casa, será más difícil para Carlos y Teresa armar un escándalo. Querrán salvar las apariencias. ¿Cómo explicamos mi aparición?, pregunté. No me invitaron a la fiesta. El señor Barragán puede llamar con antelación y decir que quiere ver la casa como posible comprador. No saben que ya está vendida. Digamos que es urgente, que ha volado de fuera de la ciudad y solo puede sacar tiempo el sábado. Era un plan arriesgado, pero me gustaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de adrenalina y emoción, sentimientos que creía que me habían abandonado para siempre al envejecer. Llegó el viernes y con él las últimas formalidades del papeleo. Jorge me llamó esa tarde y me confirmó que el trato estaba oficialmente registrado. La casa ya no era mía, pertenecía a Alejandro Barragán. Llamé a su hijo, dijo Jorge. Me presenté como agente del señor Barragán y le dije que mi cliente estaba muy interesado en comprar su casa y le gustaría verla mañana alrededor de las 2 de la tarde. ¿Y qué dijo Carlos? Me imaginé nerviosamente la conversación. Al principio se sorprendió mucho y dijo que la casa no estaba en venta. Me disculpé por el malentendido y le expliqué que debía haber habido un error en la base de datos de nuestra agencia. Pero luego añadí que el señor Barragán estaba dispuesto a ofrecer una suma muy superior al valor de mercado y su hijo se interesó. Ya lo creo, sonreí. Carlos nunca perdía una oportunidad de ganar dinero. Dijo que mañana tenían una reunión familiar, pero que podían dedicar media hora antes del evento. Confirmé la cita para las 14 m. El señor Barragán y yo le recogeremos de Pinar del Sol a las 13:30. Apenas dormí esa noche, repasando la escena en mi cabeza. ¿Cómo reaccionaría Carlos cuando se enterara de que la casa estaba vendida? ¿Qué diría Teresa y sus padres? Estaba asustado y feliz al mismo tiempo. Por la mañana me afeité a fondo, me puse mi único traje y pulí mis viejos zapatos. Quería parecer digno en el momento de mi triunfo. Exactamente a las 13:30, Jorge y Alejandro Barragán me esperaban en la entrada de Pinar del Sol. Alejandro iba vestido con un impecable traje azul marino, pero lo llevaba con una elegancia descuidada que le hacía parecer un hombre acostumbrado a las cosas caras. ¿Listo para el gran día, Obadiah?, preguntó, estrechándome la mano. Listo como siempre, respondí, sintiendo el corazón latiéndome. De vuelta a la casa, discutimos nuestro plan una vez más. Alejandro interpretaría el papel de comprador interesado hasta que estuviéramos dentro de la casa. Luego, yo anunciaría la verdad. No hagas movimientos bruscos, advirtió Jorge. Tu hijo podría intentar impugnar el trato, alegando que estabas incapacitado o presionado. No le des una razón. Seré razonable, prometí, aunque una tormenta de emociones rugía dentro de mí. Cuando llegamos a la casa, vi que los preparativos para la fiesta ya estaban en pleno apogeo. Varios coches estaban aparcados en la entrada y personas con uniformes de empresa de catering se afanaban alrededor de la entrada, descargando cajas de comida y bebida. Parece que va a ser una gran fiesta, dijo Alejandro, aparcando su Mercedes junto a los otros coches. Salimos del coche y nos dirigimos hacia la casa. Sentí que las rodillas me temblaban, pero intenté caminar recto y firme. Jorge caminaba a mi lado, listo para apoyarme si era necesario. Carlos abrió la puerta, con una camisa medio desabrochada y una toalla en la mano, claramente en medio de los preparativos. «Señor Dunham», le tendió la mano a Jorge. «Gracias por avisar que venía. Tenemos una celebración esta noche, así que no hay mucho tiempo». Se detuvo, notándome de pie justo detrás de Jorge y Alejandro. Sus ojos se abrieron de par en par y la mano que tendía para estrecharla se congeló en el aire. «¿Papá?» Parecía como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?» «Hola, Carlos». Intenté que mi voz sonara tranquila y segura. «He venido a visitar mi casa, o mejor dicho, mi antigua casa». «¿De qué hablas?» Carlos me miró a mí, a Jorge y a Alejandro,
intentando claramente averiguar qué estaba pasando. Permítame presentarme. Alejandro intervino, extendiendo la mano. Alejandro Barragán, el nuevo propietario de esta casa. ¿El nuevo qué? Carlos estrechó la mano tendida, pero su rostro estaba lleno de desconcierto. Carlos, ¿quién es? Teresa apareció desde el fondo de la casa, vestida con un elegante vestido, con el pelo y el maquillaje hechos. Se quedó paralizada al verme. Obadiah, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entramos y lo discutimos?, sugirió Jorge. Estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere llamar la atención innecesaria. Carlos retrocedió en silencio, dejándonos entrar en la casa. Dentro todo estaba listo para la fiesta. Una larga mesa en el salón cubierta con un mantel blanco y llena de platos y vasos, flores y velas por todas partes, y música clásica sonando suavemente por los altavoces. «Explica lo que está pasando», exigió Carlos cuando estábamos todos en el salón. «Es muy sencillo», respondí. «Le vendí la casa al señor Barragán. La escritura se registró ayer. Debéis desocupar la propiedad en 30 días». Hubo un silencio ensordecedor. Teresa me miró como si acabara de anunciar que venía de Marte. Carlos palideció lentamente y luego su rostro empezó a enrojecer. ¿Es esto algún tipo de broma? Su voz temblaba de ira contenida. No pudiste vender la casa. Estás en una residencia. Usted es un ciudadano plenamente capaz, con derecho a disponer de su propiedad, terminó Jorge por él. La casa estaba a nombre de Obadiah Lamb y no había restricciones legales para su venta. Aquí tiene una copia del contrato de compraventa. Jorge sacó una carpeta de documentos de su maletín. Y aquí tiene un extracto del registro que confirma la inscripción de la transacción. Todo es perfectamente legal. Obadiah fue declarado plenamente capaz por un médico independiente antes de firmar los papeles. Carlos cogió los papeles y empezó a repasarlos frenéticamente, como si esperara encontrar algún error o laguna. «Es imposible», murmuró. «¿Cómo pudiste?» En ese momento sonó el timbre. Teresa se estremeció y miró su reloj. «Dios mío, son los invitados. Están empezando a llegar y tenemos aquí esto». «Quizás deberíamos cancelar la fiesta», sugirió Fernando, que hasta ahora había estado en silencio, observando el drama. «¿Cancelarla?» Carmen parecía como si hubiera sugerido algo obsceno. «Imposible. Todo el mundo está de camino. La comida está pedida. Los músicos están pagados». «Entonces tendréis que ser anfitriones y fingir que todo está bien», dije. «El señor Barragán y yo no estropearemos vuestra fiesta. Solo queríamos daros la noticia en persona y discutir el plazo para desocupar la casa». «¿Desocupar la casa?», Teresa levantó la voz. «¿Queréis echarnos? A tu hijo, a tus nietos. ¿A dónde iríamos?» «Al mismo lugar al que me enviasteis a mí», respondí con calma. «Encontraréis un lugar donde vivir que se adapte a vuestras posibilidades. Tenéis 30 días, mucho más tiempo del que me disteis a mí para hacer las maletas». El timbre volvió a sonar con más insistencia. Teresa me lanzó una mirada fulminante y fue a abrir la puerta. «Vamos a impugnar este trato», siseó Carlos cuando ella salió. «No pudiste tomar esas decisiones por tu cuenta. Te metieron en un centro de atención por tu estado». «¿Qué estado, Carlos?», lo miré directamente a los ojos. «Tú mismo sabes que estaba perfectamente sano cuando me enviasteis a Pinar del Sol. Mi único estado era que era un estorbo para vuestros planes». El primer invitado entró en el salón, una pareja de ancianos que no conocía. Se detuvieron en el umbral, sintiendo claramente la tensión en la habitación. «¿Es un mal momento?», preguntó el hombre con incertidumbre. «No, no, pasen». Teresa volvió al salón con una sonrisa forzada. «Estábamos discutiendo asuntos familiares. Conozcan al padre de Carlos, Obadiah, y a sus amigos, socios de negocios», corrigió Alejandro, asintiendo cortésmente. La siguiente media hora transcurrió en una extraña atmósfera tensa. Los invitados seguían llegando. Teresa y Carlos intentaban fingir que todo estaba bien, pero sus sonrisas falsas y sus miradas nerviosas delataban el verdadero estado de las cosas. Carmen susurraba argumentos con Fernando en la esquina de la habitación, lanzándome ocasionalmente miradas de enfado. Yo lo observaba todo con una sensación cercana a la satisfacción, no regodeo, sino más bien el alivio de que finalmente se había hecho justicia. Me habían echado de mi vida como si fuera un estorbo, y ahora ellos se enfrentaban a la misma incertidumbre. Finalmente, cuando había unos 20 invitados en la casa,
Alejandro se acercó a mí. Creo que nuestro mensaje ha sido entregado, dijo en voz baja. ¿Los dejamos digerir la noticia? Asentí, sintiéndome repentinamente cansado. La tensión emocional de las últimas horas había pasado factura. Alejandro, Jorge y yo nos dirigimos a la salida. Carlos nos interceptó en la puerta. Esto no ha terminado, dijo bajando la voz para que los invitados no oyeran. Lucharé por esta casa. No podéis echarnos a la calle sin más. No os estoy echando a la calle, respondí con calma. Tenéis 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir, y a diferencia de vosotros, no os prohíbo llevaros todas vuestras cosas. Te arrepentirás, dijo, con los ojos abiertamente amenazantes. Ya me he arrepentido de muchas cosas, Carlos, dije, sintiendo que el corazón se me encogía. Me arrepentí de no ver en el hombre en que te habías convertido. Me arrepentí de dejar que tú y Teresa me manipularais. Pero nunca me arrepentiré de haber recuperado el control de mi vida. Salí de la casa sin mirar atrás. Alejandro y Jorge me siguieron. Cuando subimos al coche, finalmente me permití respirar. ¿Está bien, Obadiah?, preguntó Alejandro, mirándome con preocupación. Sí, respondí, sorprendido de lo veraz que era mi respuesta. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente bien. Mientras nos alejábamos de la casa, vi a Carlos de pie en el porche por el espejo retrovisor, mirándonos. Su rostro estaba contraído por la ira, pero detrás de esa ira pude ver miedo. El miedo de un hombre que de repente había perdido el control de la situación y no sabía qué hacer a continuación. Era exactamente la sensación que yo había experimentado cuando me habían llevado a Pinar del Sol. Y aunque no me consideraba una persona vengativa, no pude evitar reconocer que, en ese momento, el círculo se había cerrado. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Jorge, incorporándose a la carretera principal. A Pinar del Sol, respondí. Tengo que hacer las maletas y luego esperaré a que mi nueva casa esté lista. No se preocupe por los plazos, dijo Alejandro. Ya he contactado con los contratistas. Empezaremos a construir la casa de invitados la semana que viene. Mientras tanto, puede mudarse al hotel. Por mi cuenta, por supuesto. Gracias. Lo miré agradecido por todo. Mientras volvíamos a Pinar del Sol, pensé en la mirada de Carlos y Teresa cuando se enteraron de que la casa había sido vendida, en el pánico en los ojos de Carmen cuando se dio cuenta de que tendrían que mudarse de nuevo, en la fiesta arruinada que habían planeado en mi ahora antigua casa. No sentí schadenfreude, no, pero sí sentí satisfacción por haberles hecho justicia. Querían deshacerse de mí, descartarme, olvidarme, pero les había demostrado que todavía era una fuerza a tener en cuenta. Un nuevo capítulo de mi vida se abría, en una casa pequeña pero privada, con vistas a la bahía que tanto amaba, sin abandono, sin humillación, sin tener que obedecer las reglas de otros. Sonreí ante mis pensamientos. Quizás 77 años no son tantos cuando hay tanto por vivir por delante. Los días siguientes a nuestra visita a la fiesta se convirtieron en una verdadera guerra. Carlos me llamó a Pinar del Sol varias veces al día, alternando amenazas de demandas y súplicas para que entrara en razón. Contrató a un abogado para intentar encontrar lagunas en el contrato de compraventa, pero Jorge era demasiado experimentado para cometer errores en el trato. «Papá, no te das cuenta de lo que estás haciendo», dijo Carlos durante una de las llamadas. «Nos has dejado sin casa. ¿A dónde vamos a ir ahora? Tenemos hijos. Tenemos a los padres de Teresa. Tenéis buenos salarios», respondí con calma. «Podéis alquilar un piso o una casa, como hacen millones de otras personas. Pero la casa era prácticamente nuestra», sonaba indignado. «Prometiste dejárnosla como herencia». Esa frase me abrió los ojos a la verdadera razón de su ira. No era que no tuvieran dónde vivir. Carlos y Teresa podían permitirse alquilar o incluso comprar una casa. Era que ya consideraban la casa suya, ya habían planeado lo que harían con ella después de mi muerte, y yo arruiné sus planes. «Nunca prometí dejarte la casa», les recordé. «Dije que me aseguraría de que mi patrimonio se dividiera equitativamente entre tú y tu hermana Abby. Mi hija vivía en Galicia y me visitaba con poca frecuencia, pero siempre llamaba en las fiestas y enviaba fotos de sus nietos. Ella no tenía ninguna pretensión sobre la casa y nunca intentó interferir en mi vida. Hacía tiempo que había decidido que ella recibiría una parte igual de mi herencia, aunque Carlos siempre sintió que debería recibir más, ya que me cuidaba». «Abby ni siquiera te visita», exclamó Carlos.
Vive al otro lado del país y viene una vez cada 5 años. Al menos ella no me envió a una residencia de ancianos para hacer sitio a su familia, respondí. Después de esa conversación, Carlos cambió de táctica. 2 días después, Teresa y sus nietos llegaron a Pinar del Sol. Pablo parecía molesto y demostró que lo habían obligado a venir, pero Sofía parecía realmente feliz de verme. Abuelo, me abrazó cuando nos encontramos en la sala común. Te he echado tanto de menos. Yo también a ti, cariño, respondí, conmovido por su calidez. ¿Cómo te va en la universidad? Bien, sonrió. Saqué una excelente nota en mi proyecto de economía. Sabes que estudio finanzas, ¿verdad? No lo sabía. En todo el tiempo que viví con ellos, nadie había mencionado que Sofía estudiaba finanzas. Teresa se sentó a mi lado, sonriendo extrañamente y ocasionalmente interviniendo con torpes cumplidos. Obadiah, estás guapísimo. Esta residencia te está sentando de maravilla. Tiene un ambiente tan acogedor. Miró la lúgubre sala común de Pinar del Sol como si estuviera en un resort de 5 estrellas. No finjas, Teresa, dije sin rodeos. Ambos sabemos que este lugar es horrible. Por eso me alegro tanto de que me mude pronto de aquí. Sobre eso, bajó la voz y se inclinó más cerca. Carlos y yo hemos estado pensando, quizás deberías renegociar con este señor Barragán. Podríamos volver a comprar la casa tan pronto como encontremos los fondos. Mientras tanto, podrías volver a casa y vivir con nosotros como antes. Apenas pude contener la risa. Como antes significaba en una pequeña habitación en la planta baja, sin voz ni voto, con constantes humillaciones y quejas. Gracias, pero prefiero mi nuevo plan, respondí. Ya han empezado a construir la casa de invitados. Estará lista en 2 meses y medio. ¿2 meses y medio? Teresa sonaba incrédula. ¿Y dónde vivirás mientras tanto? Alejandro me alquiló un piso en Málaga. No pude evitar sonreír ante la mirada de asombro en su rostro, con vistas al mar. Me mudo mañana. Pero, eso es una locura, exclamó. Vivir solo a esa edad. ¿Y si te pones enfermo? ¿Y si te caes? ¿Quién te cuidará? He contratado a una enfermera que vendrá 2 veces por semana, respondí, y el resto del tiempo soy bastante capaz de cuidarme solo. No soy un inválido, Teresa, a pesar de tus intentos de convencer a todo el mundo de lo contrario. Teresa apretó los labios, pero no dijo nada. Sofía nos observaba con interés, intentando claramente comprender la dinámica de la relación. Abuelo, dijo después de una pausa, ¿puedo visitarte en tu nuevo piso? ¿Podría venir los fines de semana, ayudarte a instalarte? Claro, cariño, me conmovió su oferta. Siempre serás bienvenida. Teresa le lanzó a su hija una mirada de desaprobación, pero se mantuvo en silencio. El resto de la visita transcurrió con una tensa cortesía. Al irse, Sofía me abrazó de nuevo y me susurró al oído. Me alegro de que ya no vayas a vivir en ese horrible lugar, abuelo. Al día siguiente me mudé al piso que Alejandro me había alquilado. Era un espacioso apartamento de un dormitorio en un edificio nuevo en el Muelle 1 de Málaga, con grandes ventanales, una cocina moderna y, lo más importante, sin escaleras ni umbrales. El lugar perfecto para una persona mayor. Cuando entré por primera vez, me sorprendió la sensación de libertad y amplitud después de la habitación estrecha de Pinar del Sol. Podía cocinar lo que quisiera, ver la televisión cuando quisiera, ducharme sin esperar cola y dormir sin tener que escuchar los ronquidos de mi vecino detrás de una delgada pared. Alejandro se había encargado de todo. El piso estaba completamente amueblado, había comida en la nevera y sobre la mesa había una carpeta de documentos, un contrato con una cuidadora, un horario de citas médicas, números de emergencia y, lo que más me sorprendió, un plan para invertir el dinero de la venta de la casa. Me tomé la libertad de traer a mi asesor financiero, explicó Alejandro cuando llegó para verme. Ha elaborado varias opciones de cartera de inversión basadas en sus necesidades y deseos. Nada arriesgado, principalmente bonos seguros y acciones con dividendos, pero los ingresos serían estables, más que suficientes para vivir cómodamente. Me sorprendió su preocupación. Alejandro no me trataba como una carga o una persona de segunda clase por mi edad, sino como un igual cuyas opiniones y deseos importaban. Una semana después de mudarme, me reuní con la asesora financiera, una joven llamada Laura,
que me explicó pacientemente varias estrategias de inversión sin usar el tono condescendiente que a menudo se usa con las personas mayores. Señor Lamb, con la cantidad de la venta de la casa y sus ahorros actuales, puede permitirse un estilo de vida muy cómodo, dijo, mostrándome gráficos y tablas. Si invertimos la mayor parte del dinero en esta cartera, ganaría 3 veces sus gastos actuales cada mes, y eso sin tener en cuenta su pensión. Mientras la escuchaba, una sensación de asombro y alegría creció dentro de mí. Toda mi vida había sido una persona frugal, ahorrando dinero, rara vez dándome un capricho. Ahora, a los 77 años, de repente era rico. ¿Qué se supone que debo hacer con este dinero?, pregunté, mirando los impresionantes números. Laura sonrió. Lo que quiera, señor Lamb. Viajar, dedicarse a sus aficiones, ayudar a sus nietos con sus estudios, comprar cosas que siempre quiso, pero que pensó que eran demasiado caras. Aprovechar la vida al máximo. Aprovechar la vida al máximo. La frase se me quedó grabada en la cabeza. ¿No era eso de lo que me había privado todos estos años desde la muerte de Isabel? ¿No me había convertido en una sombra de mí mismo, existiendo día tras día, sin un propósito o alegría reales? Esa misma tarde me senté y hice una lista de cosas que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por falta de dinero, tiempo o valor. Un viaje a la Andalucía donde Isabel y yo siempre habíamos soñado con visitar, un crucero por el Mediterráneo, cursos de fotografía. Siempre me había encantado la fotografía, pero nunca la aprendí profesionalmente. Un armario nuevo, mis trajes pasaron de moda hace mucho tiempo. Una visita a un buen restaurante, al menos una vez a la semana. Isabel siempre decía que la vida es demasiado corta para no darse un capricho con una buena comida. Mirar esta lista me hizo sentir vivo por primera vez en mucho tiempo. Tenía un propósito, planes para el futuro, y lo más importante, los medios para cumplirlos. Sofía cumplió su promesa y empezó a visitarme con regularidad. Venía todos los sábados y pasábamos tiempo juntos, paseando por el paseo marítimo, almorzando en cafeterías, a veces simplemente sentados en el balcón y hablando. Me hablaba de sus estudios, de sus planes para el futuro, de sus amigos y aficiones. La escuchaba y pensaba en lo poco que sabía de la vida de mis propios nietos cuando vivía con ellos bajo el mismo techo. Carlos y Teresa continuaron intentando manipularme. Llamaban, escribían cartas, incluso venían sin avisar un par de veces, cada vez con nuevos argumentos para que los ayudara en su aprieto. Papá, no encontramos una vivienda decente en nuestro rango de precios, se quejó Carlos durante una de las visitas. El mercado inmobiliario está tan recalentado ahora mismo, quizás deberíais buscar un apartamento más pequeño, sugerí. Ya no necesitáis 5 dormitorios. Pero tenemos hijos, tenemos a los padres de Teresa, me reprochó. No podemos vivir en espacios reducidos. Pablo ya está trabajando y puede alquilar su propio piso, dije, y los padres de Teresa, por lo que sé, obtuvieron mucho dinero de la venta de su casa en Mijas. Pueden alquilar o comprar algo para ellos. Carlos y Teresa no esperaban que estuviera tan bien informado sobre su situación financiera. Esperaban que les creyera y les hiciera concesiones, como había hecho antes. Si no te importa eso, ¿no puedes al menos pensar en la herencia para tus nietos? Teresa cambió de táctica. Sofía y Pablo merecen un futuro estable. Ya me he encargado de eso, respondí. Puse parte del dinero de la venta de la casa en fideicomisos educativos para Sofía y Pablo. Recibirán esos fondos cuando se gradúen y estén listos para empezar a vivir por su cuenta. Este fue otro consejo de Laura que acepté con gusto. Los fideicomisos educativos estaban estructurados para que ni Carlos ni Teresa pudieran acceder a ellos. El dinero era únicamente para educación y capital inicial para los nietos. Los rostros de Carlos y Teresa se estiraron. Claramente esperaban poder controlar los fondos que yo destinara a los nietos. ¿Pero y nosotros?, preguntó finalmente Carlos. Somos tu familia, tus hijos. ¿No nos dejarás nada? Miré a mi hijo y a su esposa, intentando encontrar alguna preocupación o amor genuino en sus rostros, pero todo lo que vi fue codicia e irritación. Ya os he dado más de lo que merecéis, dije con calma. Habéis vivido en mi casa, usado mis cosas, dirigido mi vida. Ahora es mi turno de vivir para mí. Después de esa conversación, sus visitas se hicieron menos frecuentes y sus llamadas más cortas.
Se dieron cuenta de que ya no podían manipularme y gradualmente dejaron de intentar conseguir dinero. Mientras tanto, la construcción de la casa de invitados avanzaba más rápido de lo previsto. Alejandro me enviaba regularmente fotos y videos de la obra, me consultaba sobre el diseño interior, la combinación de colores y la disposición de los muebles. Estaba tan entusiasmado con el proyecto como si estuviera construyendo una casa para sí mismo. Siempre he soñado con tener una gran familia. Me confió un día mientras recorríamos juntos la obra, pero mi esposa murió joven y no tuvimos hijos. Toda mi vida la dediqué a los negocios y solo ahora, en la cuesta de los años, me di cuenta de lo que más me había perdido. Nunca es tarde para empezar una familia, dije. Quizás no de sangre, pero alguien a quien realmente le importes. Me miró agradecido. ¿Sabes, Obadiah? Me alegro de que nos hayamos conocido. Me recuerdas a mi padre, igual de directo, honesto, con un sentido de la dignidad. Siempre he respetado esas cualidades. En los 2 meses que llevaba viviendo en Málaga, me había transformado. Los paseos regulares por el paseo marítimo mejoraron mi salud. Un nuevo armario y corte de pelo cambiaron mi apariencia. Y la libertad de gestionar mi tiempo y mi dinero me devolvió la autoestima. Me matriculé en un curso de fotografía en una universidad local, donde conocí a un grupo de personas entusiastas de mi edad. A menudo íbamos a sesiones de fotos, capturando amaneceres sobre el mar, la arquitectura de Málaga y las aves marinas. Entre los nuevos conocidos estaba doña Elena Pineda, una viuda de 72 años, ex profesora de literatura con una mente aguda y un sutil sentido del humor. Rápidamente encontramos un lenguaje común y empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Íbamos al cine, a restaurantes, a conciertos en la Filarmónica de Málaga. «Has cambiado, abuelo», comentó Sofía durante una de nuestras visitas. «Hace mucho que no te veía tan feliz». Estábamos sentados en una cafetería junto al mar, disfrutando de un brunch de sábado. Acababa de mostrarle las fotos que había tomado al amanecer. La playa brumosa, las gaviotas sobre las olas, los barcos de pescadores saliendo al mar. «Me siento diferente», admití. Era como si me hubiera quitado un gran peso de encima que no me había dado cuenta de que llevaba. «Papá y mamá no fueron justos contigo», dijo en voz baja. Lo sabía, pero tenía miedo de contradecirlos. «Lo siento por eso». Le tomé la mano. «No tienes nada de qué disculparte, cariño. Eras una niña, dependiente de tus padres. Nadie esperaba que me defendieras. Pero podría haberte visitado al menos en Pinar del Sol». Las lágrimas brillaron en sus ojos. «Lo prometí, pero no fui ni una vez». «¿Estás aquí ahora?», sonreí. «Eso es lo principal». Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de mi teléfono. Era Elena, invitándome a una noche de poesía en la biblioteca local. Acepté, y cuando terminé de hablar, noté que Sofía me miraba con curiosidad. «¿Quién es?», preguntó con una ligera sonrisa. «Una amiga», respondí, sintiendo que me sonrojaba como un adolescente. «Elena Pineda. Nos conocimos en un curso de fotografía». «¿Solo una amiga?», Sofía levantó una ceja. «¿O una amiga especial?». No supe qué decir. Elena y yo nunca habíamos hablado de nuestra relación, pero últimamente me encontraba a menudo deseando nuestras citas, notando cómo se vestía, cómo se peinaba, qué perfume usaba. «No lo sé», admití con sinceridad, «pero me gusta pasar tiempo con ella». Sofía sonrió ampliamente y con franqueza. «Estoy tan feliz por ti, abuelo. Te mereces ser feliz». A principios de junio, casi 3 meses después de vender la casa de invitados estaba lista. Superó mis expectativas. Espaciosa, luminosa, con grandes ventanales y vistas a la bahía, con muebles cómodos y todas las adaptaciones necesarias para alguien de mi edad. Pasamanos en el baño, sin umbrales, puertas anchas para el posible uso de un andador o silla de ruedas en el futuro. Alejandro organizó una pequeña fiesta de inauguración a la que invitó a Ferris y su sobrino, a Sofía, a mi enfermera Marta, a Elena y a algunos nuevos amigos de los cursos de fotografía. Carlos y Teresa no fueron invitados, aunque sabía que seguían viviendo en Nerja, habiendo alquilado una casa cerca. De pie en la terraza de mi nuevo hogar, con una copa de vino de Málaga en la mano, rodeado de personas que se alegraban genuinamente por mí, sentí una paz extraordinaria. La bahía se extendía ante mí,
tal como lo había hecho 40 años atrás cuando Isabel y yo habíamos visto por primera vez la vista. El sol se ponía, tiñendo el cielo y el agua de tonos rosados y dorados, como los atardeceres que habíamos disfrutado juntos. Por una nueva vida, dijo Alejandro, levantando su copa. Por una nueva vida, corearon todos en la habitación. Elena estaba a mi lado, su mano tocando ligeramente la mía. Sofía hablaba con Ferris, riéndose de sus chistes. Marta colocaba los aperitivos en la mesa, mirándome de vez en cuando con una sonrisa de aprobación. Levanté mi copa y añadí, y por las lecciones que nunca es tarde para aprender. Por el valor de empezar de nuevo, incluso cuando parece que el tiempo se agota. Por apreciar cada día y nunca dejar que otros decidan cómo vivimos nuestras vidas. Todos brindaron por mi brindis, y la conversación fluyó, pero yo me quedé un rato más, mirando la bahía y pensando en el camino que me había traído hasta aquí, de traición y dolor, de pérdida y ganancia, de puertas cerradas y abiertas. No sentí amargura hacia Carlos y Teresa, aunque no los perdoné por completo. Ellos habían tomado sus decisiones, yo había tomado las mías. Quizás algún día volveríamos a encontrar un punto en común, quizás no, pero eso no era tan importante ahora. Lo importante era que, a los 77 años, finalmente había aprendido a ponerme a mí mismo primero, a decir no a quienes intentaban manipularme y sí a nuevas oportunidades y alegrías. Aprendí a vivir el momento presente, no en el pasado o en el futuro incierto. Elena me tocó el brazo en voz baja. ¿En qué piensas, Obadiah? La miré, una mujer hermosa con ojos inteligentes y cabello gris peinado con elegancia, y pensé que la vida, de hecho, está llena de sorpresas, en que nunca es tarde para empezar un nuevo capítulo. Respondí, apretándole la mano, y en lo agradecido que estoy al destino por todo, incluso por los momentos difíciles. Me han traído hasta aquí, a este momento. ¿Y sabes qué? No lo cambiaría por nada. Nos quedamos uno al lado del otro, viendo el atardecer sobre la bahía, y sentí que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. No solo un hogar, sino un sentido de pertenencia. No solo comodidad, sino verdadera libertad. Libertad para ser yo mismo, libertad para elegir mi camino, libertad para saborear cada momento que la vida tiene para ofrecer. Y en esta libertad, en esta sensación de paz y tranquilidad, finalmente encontré mi felicidad, no en grandes logros o valores materiales, sino en alegrías sencillas, en la risa de los amigos, en el toque de una mano, en los rayos del atardecer sobre el agua, en el conocimiento de que mañana será un nuevo día lleno de oportunidades, y este día me pertenecerá solo a mí.